Tenemos una pregunta del hermano Moisés de México, a ver qué dice. Dice, venerable Sheikh Komi, ¿por qué Allah permitió que los malvados se quedaran con el dominio del Islam y no el nieto del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sheikh, pero la tristeza no acaso sirve al lado oscuro. Muy buena pregunta. Dos preguntas. ¿Acaso llorar nos lleva a la parte negativa y oscura? Eso le vamos a responder. Vamos a ver, nosotros tenemos dos tipos de tristeza. Un tipo de tristeza que te lleva a desesperanza, desmotivación, eso es oscuro. Es que es de parte de Satanás, porque todo lo que es de desesperanza es de Satanás. ¿Lo ves? Cuando una persona empieza a desagradecer a Dios, empieza a quejar, empieza a rechazar a Dios, entonces, ay, lloro y insulta a Dios, ay, ¿por qué has llevado a mi madre, mal Dios? Ay, eso sí es oscuro. Por su vez es oscuro. Eso está mal, es prohibido en el Islam. Eso no se permite que una persona empiece a quejar en contra de Dios. Eso le dejamos. No tenemos un tipo o solo un tipo de llanto. El llanto de desagradecimiento, de queja, es oscuro, no está bien. Pero hay un tipo de llanto de acompañamiento a la verdad. Por ejemplo, cuando una persona está rezando en un estado espiritual muy profundo de amor, llora. ¿Y eso es oscuro? No, no es nada oscuro. Es el llanto de mucha esperanza, de mucho amor. Eso es una forma de expresar el amor. Cuando tú lloras expresando tu amor hacia Dios, es perfecto. Cuando lloras expresando tu amor hacia Jesús, hacia el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hacia el Imam Hussein, es perfecto. Ese llanto no es de desagradecimiento que sea oscuro, es un llanto de mucha fe, de mucha bendición. Es una forma de expresar el amor hacia el Imam Hussein alayhi salam. Entonces es muy bendito, es muy bueno. Ese llanto es de salvación, porque es un llanto de pura luz, de pura esperanza. Por eso, después de llorar al Imam Hussein, te sientes aliviado, te sientes como feliz, aliviado de los pecados, porque te saca de la oscuridad hacia luz. Lo que el Sagrado Corán dice, Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Dios es el Señor de los creyentes, los salva de la oscuridad llevándole hacia la luz. Y el llanto del Imam Hussein tiene ese beneficio. La siguiente pregunta que el hermano hizo, ¿por qué Dios permitió que los malvados lleguen al mando en el Islam, los omeyas, los califas, los abásides, hoy en día los Arabia Saudita y todo eso? ¿Por qué Dios se lo permite? Vamos a ver. Hay dos formas que Dios actúa, por los milagros, por los creyentes. Quiere decir, el poder de Dios llega a la tierra por dos formas. Por milagro, que lo vemos, por ejemplo, en el tiempo del profeta Salomón, que el gobierno del profeta Salomón era por milagro de Dios. Profeta Salomón dominaba a los animales, a los mares, a todo. Todo estaba en el poder del profeta Salomón. Los demonios estaban encarcelados, encadenados por un milagro de Dios. Pero vamos a ver, ¿Dios acaso quiere el gobierno en la tierra de esa forma? La respuesta es no. Hay otra forma de poder que viene de los creyentes, viene del pueblo. Cuando los creyentes llegan a esa certeza, a esa fe de resistir al lado de su profeta, al lado de su imam, que luchen y estén dispuestos a entregar su vida por la causa de la verdad, entonces ellos merecerán heredar el poder. Entonces, ¿quién llega al mando? Quienes resisten, quienes tengan poder. Eso es lo que Dios dice el Sagrado Corán. Todos los profetas han venido para despertar la conciencia de los creyentes, para que los creyentes luchen, para que los creyentes estén despiertos, para que los creyentes resistan. Eso es la forma que Dios ha decidido en la tierra, que los creyentes se levanten en contra de los opresores. Pero ¿qué pasa si la gente está tan corrupta, en tan oscuridad, que no quiere levantarse? ¿Qué pasa? Van a dejar solo al profeta, van a dejar solo a ese imam y los malvados lo martirizan.
Lo que pasó con profeta Zacarías, con profeta Juan Bautista, los mataron los fariseos. Lo que pasó con San Pedro, que lo mataron los malvados. Lo que pasó con Jesús, que lo quisieron matar, porque si Jesús tuviera suficientes compañeros entre los judíos, Dios no haría falta que Dios lo vaya a salvar. Lo que pasó con profeta Moisés, que murió en soledad cuando abandonaron a Moisés. Todos los hijos de Israel traicionaron a Moisés, lo abandonaron, dijeron no vamos a luchar en contra de los cananeos. Entonces Moisés se quedó solo. Entonces, cuando dejan solo a un hombre de Dios, los enemigos lo martirizan. Y va a ser una lección para los creyentes. Tienen que levantarse. El Sagrado Corán dice, En Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dios no va a cambiar, Dios no va a hacer un milagro, Dios no va a cambiar el destino de un pueblo, Dios no te lo va a cambiar el destino con la súplica. Así vas a llorar en la casa y dejas el opresor te vaya por decir, toma el gobierno. No, Dios no te lo va a salvar. Esa súplica Dios no va a responder. Pero si una persona que es creyente, que lucha en contra del opresor, sí, ese creyente hace la súplica, Dios le va a salvar. Los palestinos resisten en contra de Israel, hacen la súplica, esa súplica sí es respondida. Pero si duermen en sus casas y dicen, ay Dios, sálvenos del opresor israelí, Dios no le va a salvar. ¿Está bien claro? Quiere decir, el formato que Dios actúa en la tierra es que dice, tú tienes que tomar el primer paso, alzando la voz en contra del opresor, levantándote, entonces Dios te responde a la súplica. Dios te ayuda. El auxilio de Dios viene tras. En tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Tras después que ustedes auxilian a Dios, se levanten en contra del opresor y viene la victoria de Dios. Entonces, cuando los creyentes abandonaron al Imam Hussein, quiere decir, ellos se corrompieron. Se corrompieron. Cuando se corrompen, entonces merecen ser perdidos. Entonces van a martirizar al Imam Hussein alayhi salam. En la siguiente charla lo vamos a explicar cómo la comunidad del profeta del Islam se va a corromper, llega a un punto que la misma comunidad de los musulmanes matan y descuartizan el nieto del profeta del Islam. ¿Cómo van a ser tan malvados? ¿Cómo los fariseos, que eran los hijos, los israelitas eran los hijos de los profetas? Una descendencia de los profetas benditos. ¿Cómo ellos llegan a ser fariseos tan malvados que matan a muchos profetas y persiguen a Jesús y quieren matar a Jesús? ¿Cómo un ser humano llega a esa, podemos decir, degeneración por el pecado? Entonces Dios no va a salvar a un pueblo, sino que ellos mismos tienen que levantarse. Dios no va a cambiar destino de un pueblo hasta que ellos decidan cambiar su destino. Eso es la regla de Dios. ¿Cuándo llega Jesús a la tierra para salvarnos? Cuando nosotros lo decidamos. Cuando nosotros levantémonos en contra de los opresores. Cuando nosotros alcemos la voz diciendo no a los opresores. Lo que hizo la revolución islámica en Irán, lo que hicieron el pueblo del Líbano, de Siria, de Irak, alzando la voz en contra de Israel. Es cuando un pueblo lo hace, Dios le va a dar la bendición, Dios le va a salvar. Pero el pueblo de Kufa abandonaron al Imam Hussein, se corrompieron, llegaron al pecado, entonces recibieron la maldición y se perdieron.